cacique. ¿Cuántos años lleva? 11 años. Por eso yo quería presentar una sugerencia. Para que la cosa se camine, cambiamos la metodología. En un documento escribimos. Como el gobierno de Varela, yo era honorable representante y ahora yo soy cualquier basura. Quiere voto cuando el pueblo le da voto y es vitalicio autoridad. Permanente, que nadie lo va a bajar de ahí. Entonces, ¿para qué emitir elecciones? ¿Para qué votar con ese fulano? Si él manda, él es el que hace todo. Eso es lo que está pasando. Ya el pueblo no cree a nosotros, aunque no. Y otro, en ese momento no había profesionales, el que dirigía se respetaba. ¿Sí o no? Todo el mundo iba a dirección que señalaba. Pero ahora todo el mundo somos universitarios y a quién cree. Esa es la situación. Entonces, por eso ya la comunidad, aquí hay, no hay que hacer, alguien decía que la ley no tiene que hacer, aquí está para ejecutar y aplicar. Pero ¿qué está pasando? La gente se obvia eso ley ni tan siquiera se toca eso. Y por eso, entonces, hace 2 años yo era honorable, nadie mandaba, ahora sí alguien me manda. Eso es lo que está ocurriendo con autoridades tradicionales. Debe poner un proyecto de que en política, si un honorable representante por cometer errores se expulsa, tiene que haber una elección inmediata para elegir el reemplazo. ¿Por qué no podemos hacer eso? Si ustedes son los iniciadores, nuevos proyectos, contemplen eso. Un cacique, un presidente del Congreso, comete error, debe ser expulsado y debe ser inmediato una elección para elegir el reemplazo. Expulsar o castigar. Eso debe ser. Castigar. Otra de las cosas, compañeros, cambiemos la cosa para que la gente pueda seguir creyendo a nosotros. Cambiemos la cosa como nueva directiva, nuevo coordinador, para rescatar tradición anterior o actual, para enfrentar en la corrupción. Cambiemos esto también. Tengo una sugerencia. Compañeros, toquemos nuestro corazón para las 3 regiones. ¿Qué nos cuesta a nosotros poner de acuerdo? La comarca fue lucha de ¿cuántas regiones? De 3 regiones, ¿sí o no? Desde que inició, pobre compañero, señores, abuelos, ya se descansó, pero se pusieron de acuerdo 3 regiones, región, cuadril, Medellín, y yo escribo la lucha de la comarca. Y gracias, pudieron lograr. No había capacidad según, pero capacidad que Dios lo dio, la mentalidad logró, ¿sí o no? Ahora hay capacidad en práctica, educación, universitario, ahora ¿qué cómo estamos? ¿Por qué no hacemos un acuerdo para que todos entremos otra vez en el proyecto nuevo, que haya para cacique general, presidente del Congreso General, haya participación equitativa en gobernabilidad? ¿Qué hay ahorita mismo? Hasta me inquieta a mi compañero. Si yo también emito votos, ¿y por qué no tengo derecho? ¿Por qué no ponemos un acuerdo, levantemos un acuerdo y sea distribuido a la comunidad? Esta elección que viene va a ser Chelengo Bonino, cacique general, un ejemplo. Para la elección próxima que venga, va a ser la gente de región cuadril. La próxima que venga, va a ser gente de Medellín. ¿Por qué no ponemos de acuerdo? Para que haya creencia uno a otro, para que haya respeto. ¿Pero qué ocurre? No, hombre,
Reyollo Crivo tiene que ser 10, 20, 30, 40 años, casi que es mejor. No, ahora todos tienen la capacidad, así como anterior. ¿Por qué no hagamos ese acuerdo? Para que si ustedes contemplan eso, yo sé que ustedes van a tener privilegio parte de gente de Crivo. Al no ser, no estamos haciendo nada. No hay una oferta, una promesa que va a ser equitativo distribución de cargos pequeños que hay autoridades tradicionales. Va a ser equitativo. Ahorita mismo no existe ese acuerdo. Casi que va a seguir siendo no sé hasta cuándo. Y como decía alguien, si no salimos en calle, si nosotros no vamos a salir en calle, amigos, la plata es que maneja ese autoridades tradicionales y autoridades administrativas. Ahorita mismo, ¿quién dice que va a haber elecciones? No va a haber, pero nosotros somos los que tenemos que enfrentar al gobierno y a nuestra gente que quiere estar en sinvergüenzura, siempre estar ahí y nadie puede bajar. Esas dos solicitudes que ojalá que ustedes acudan a mi petición y contemplen como un acuerdo, hagamos eso y usted va a ver que este se va a funcionar. Pero si no, estamos en la misma cosa, no hay ningún acuerdo, no hay ningún compromiso. ¿Cómo usted cree que todo el mundo va a decir?